106.5. Bueno, señores, con nosotros está el economista Jaime Aristi Escuder. Desde luego que conversaremos con él en principio sobre esta presentación de anoche del presidente Abinader, pero también vamos a tratar otros temas interesantes con Jaime Aristi. Pero empecemos por la presentación de anoche del presidente Abinader. Jaime, me llamó mucho la atención, lo que más me llamó la atención es la posibilidad, crear la expectativa de que pueda haber una reforma para rebajar impuestos en la República Dominicana. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes, físicamente ya. Mira, la realidad es que... ¿Tú te vacunaste ya? Sí, 3 vacunas. Ah, ¿te puedes quitar eso? Sí, tengo 3. Pero el que... Déjalo quieto, déjalo como quiera. Mira, es poco probable que se puedan reducir impuestos. Ellos están pensando ampliar la base del ITEVIS y reducir de 18 a 15% la tasa de ITEVIS. Eso han planteado, sí. Eso es lo que ellos están poniendo sobre la mesa. Van a perder mucho dinero, varios miles de millones de pesos. Yo no lo recomendaría esa medida, pero eso es el elemento que ellos están colocando sobre la mesa para tratar entonces de colocar impuestos al arroz, la habichuela, la carne, el pollo y todos esos productos que son de primera necesidad. Que implicaría un aumento de todos esos productos. Claro. Entonces, ellos piensan establecer un impuesto, aunque sea una tasa reducida, pero piensan gravar esos bienes, que son los bienes y servicios que adquiere la población de menores ingresos. Por lo tanto, haría esa reforma una reforma tributaria claramente regresiva, es decir, que perjudicaría más a los pobres. Ese sería, digamos, el estilo de la reforma tributaria que pondría en marcha el gobierno. Por el lado ya de gasto público, ellos habían dicho que iban a reducir en 129 mil millones de pesos el gasto público. La realidad es que no lo han podido hacer. El gasto corriente ha aumentado significativamente. Lo que se ha desplomado es la inversión pública. Cuando el presidente habla ayer, por ejemplo, de que es un gobierno que se ha tenido que endeudar, y tú lo explicaste muy bien ahora mismo, que se ha endeudado para pagar más deuda. No, porque estamos hablando de endeudamiento neto, es decir, nuevo endeudamiento más allá de lo que es la amortización de deuda. O sea, aparte de eso, el gobierno, en términos globales, es decir, el sector público consolidado se ha endeudado en más de 11 mil millones de dólares, pero solamente el gobierno central, y vamos a comparar con otros gobiernos, en 8.205 millones de dólares el gobierno central en digamos, periodo agosto-junio, o sea, en ese periodo, esos 10 meses, 8.205 millones, pero la inversión pública fue únicamente de 1.300 millones de dólares. Wow. O sea, fíjate la diferencia con Hipólito Mejía, para que tú veas que esos 2 primeros años del gobierno de Hipólito Mejía definitivamente marcan una clara diferencia con relación a en términos positivos. O sea, el gobierno de Hipólito fue muchísimo mejor en términos de inversión pública. ¿Cuál fue la relación deuda-inversión? Mira, Hipólito fue 3.340 millones de dólares de deuda versus inversión pública 4.080 millones. O sea, fíjate que siempre la inversión pública es mayor que el nivel de endeudamiento. Sí. El gobierno de Hipólito completo, en medio de la crisis, 3.340 millones de dólares de deuda versus inversión pública 4.080. Pero tomemos a Leonel, 12.878 millones de dólares de deuda, gobierno central, nueva deuda, versus inversión pública 16.888. O sea, la inversión muy por encima de la deuda. El de Hipólito fue un 82%, el Leonel 76%, Danilo 18.980 dólares de deuda versus 21.321 millones de dólares. O sea, fíjate, el que más deuda tomó, pero también el que más invirtió, una relación de 89%. Ahora, toma Abinader, 8.205 millones de dólares versus inversión 1.300 millones de dólares. Wow. Es decir, 691%. O sea, cuando tú tienes que hay una relación donde tú estás endeudándote y no estás invirtiendo, estás reduciendo la capacidad de crecimiento de la economía de largo plazo. Ahora tenemos un crecimiento que está vinculado con la recuperación y con la ejecución de una política monetaria, que yo creo que ha sido la mejor decisión de Abinader, mantener el gobernador del Banco Central, porque eso le ha ayudado a inyectar recursos a la economía a través de esa política monetaria y que sea el sector privado que crezca. Fíjate que esta inversión pública que lleva Abinader
Quizás sea la más baja en los últimos 60 años. Wow. Es probable que termine, si no mejora en los próximos meses, si no mejora, es probable que termine alrededor del 1% del PIB. Cuando otros, bueno, Balaguer le metía 8%. 50. Eso es de toda la recaudación. De toda la recaudación. De todo el presupuesto. Pero sí. en términos del tamaño de la economía, sí. le metía 8%, 7%, sí, 6%. Los otros presidentes le ponían menos, 4%, 5%, 3%, en medio de crisis, como el presidente Hipólito Mejía. Pero este 1%, 1.2%, 1.3% es lo que va a terminar este año. Wow. Por eso le recomendamos al presidente Abinader que se lleve de Hipólito. Que se lleve de Hipólito. Que se lleve de Hipólito. Que Hipólito por eso triunfó en los 2 primeros años, fue como tú dices. Y por eso se cogió el Congreso. Exactamente. Es verdad que se lleve de Hipólito. Pero en este caso, Jaime, no es una pregunta de la que yo quiero hacer. Es más bien una intervención académica. He oído hablar a ustedes, los economistas, de endeudamiento neto. Pero quizá el pueblo no entiende mucho eso. Okay. Y sería bueno una aclaración así rápida y sencilla. Al mismo tiempo, ¿tiene algo que ver eso con la diferencia entre los 9.000 millones de deuda que habla el presidente y los 13.000 millones que habla, por ejemplo, Leonel? Y creo que tú mismo has hablado de más de 12.000. Sí. Cuando se habla de los 11.000 es cuando tú incluyes Banco Central. Cuando es gobierno central únicamente, son 8.205 millones de dólares lo que lleva sin el banco. El gobierno. Y eso es neto en el sentido de que cuando tú tienes deuda pasada, tú amortizas deuda. Pero si tu deuda al final, después que tú amortizas, aumenta en 8.205, eso ya es neto. Que es nueva. Neto es nueva. Es decir, que el presidente incurre en un error de cálculo cuando pone el porcentaje que ha destinado a cubrir los compromisos de la deuda, como todas las porque eso no aumenta la deuda. Realmente él la puede dejar neutra, incluso cumpliendo con los compromisos de la deuda, él pudiera haber dejado la deuda neutra. Sí, claro. Si no toma nueva, exacto. Sí, él pudo haberlo hecho perfectamente. O sea, vamos a suponer que tú tienes que amortizar 3.000, 4.000 millones de dólares y tú puedes buscar esos 4.000 millones de dólares y dejar la deuda constante. Ahora, si incrementó en 8.205, entonces esa es nueva deuda. Exacto. Jaime, ¿qué explica que no hayan podido, tienen dinero suficiente, lo han podido conseguir, el no poder invertirlo? ¿Cuál es la explicación? Mira, yo pensé inicialmente que era simplemente porque eran muy novatos, porque tenían muchos años, que no conocían la ley 340, porque acuérdate que es una ley del año 2006 y que no tenían experiencia, pero el problema es que ahora, y se les recomendó también, bueno, modifiquen la ley 340 para facilitarles las cosas, pero cuando tú haces el recuento te das cuenta de que ha habido problemas muy serios en términos de ejecución, de poder montar los proyectos, de poder hacer las licitaciones. Hay algunas licitaciones, y él mencionó que se hace transparente. Bueno, mire, yo creo que él tiene que tener cuidado, porque esa es una tecla que hay que evitar tocarla mucho, porque ya hay casos claramente de que no se han cumplido con lo que se establece en la ley 340, no se han cumplido con los plazos, se han definido como procesos de excepción cuando no debe ser de excepción. O sea que esa tecla hay que tener mucho cuidado. Entonces yo creo que aquí hay un problema de ejecución serio que le impide al gobierno poder montar los procesos y poder poner en marcha esto. Fíjate lo siguiente, el presidente habló de un conjunto importante de proyectos, pero ninguno de esos ha comenzado y son los mismos proyectos que dijo hace un año. Díganme ustedes, Balaguer en 1986 cuando llegó, pronto terminó ese discurso de toma de posesión, inmediatamente comenzó a ejecutar sus proyectos de infraestructura. Inmediatamente, todo presidente que llega con el equipo que va a comenzar a trabajar rápidamente. El problema de este gobierno es que ha sido sumamente lento en poner en marcha esos procesos de inversión. O puede ser diferente. El problema es una cantidad de numeración de proyectos que no le dan tiempo ni siquiera hacer las licitaciones correctamente. No, a propósito de eso, entonces, Jaime. ¿Para qué toma tanta deuda? Fíjate que el año pasado tomaron deuda por 77.000 millones de pesos adicionales a lo que finalmente ejecutaron y pagaron en los primeros meses más de 1.200 millones de pesos de intereses. Sin usar nada. Sin usar. Y así ya han pagado muchísimo más. Jaime, el presidente fue muy optimista con el anuncio de tantas obras. Bueno, la repetición de lo que ya conocíamos, eso es verdad.
Hay muchas de esas obras que escapan al tiempo de gestión de él, en términos de realización, de entrega. Claro. Toma, por ejemplo, el caso del proyecto de Manzanillo, que él dice y está poniendo todos los huevos de energía eléctrica y generación en ese proyecto de Manzanillo. Pero fíjate lo siguiente, ese proyecto no va a entrar sino hacia el año 2026, en el mejor de los casos, porque tiene en el 2026. Exactamente, en el mejor de los casos. ¿Qué significa eso? Para el año 2024 y el año 2025, República Dominicana necesita alrededor de 400 a 450 megavatios de capacidad adicional para poder suplir energía a precio competitivo como lo está supliendo hoy con Punta Catalina. Lo necesitan el 24 o 25 porque sigue aumentando la demanda. Ahí, si tú no tienes esa energía nueva competitiva, tú vas a necesitar obligatoriamente que comprar energía basada en fuel oil y en diésel. Y eso significa un aumento del precio. ¿Tú sabes cuánto implicará eso? Entre 300 y 400 millones de dólares adicionales de pago para el sector eléctrico, que significa un aumento del déficit del sector eléctrico. En consecuencia, ese proyecto de Manzanillo definitivamente, al no ejecutarse en el horizonte de tiempo que debería ejecutarse, va a significar inmediatamente un deterioro de las finanzas públicas. Pero muchas obras y no dice de dónde también, de dónde se sacará ese dinero. No, pero él tiene mucho dinero. El problema es que no arranca ninguna de ellas. Fíjate, ¿dónde está la del Ámbar? ¿Cuántos blogs han puesto en Pedernales? Nada. ¿Cuántos gredas han entrado para la carretera del Ámbar? ¿Qué se ha hecho en Montecristi? ¿Qué se ha hecho en San Pedro de Macorís? ¿Qué se ha hecho en muchísimas partes del país? Los no PPA. me digas que simplemente porque tú estés asfaltando un poco la carretera, la autopista Duarte, tú me estás diciendo que eso te va a justificar a ti un nivel de endeudamiento de 8,000 millones de dólares. Obviamente tú tienes un problema serio de ejecución y él tiene que hacer un mea culpa y reconocer eso. Como debió haber reconocido el día de ayer, que en materia de educación no es verdad que tuvo ningún tipo de éxito. Fue un desastre. ¿Por qué no mencionó las computadoras? Recuérdate que él había prometido hace un año que todos los estudiantes del sector público iban a tener computadoras o tabletas. Y no lo logró. Pero es que se lo echaron para atrás. Le echaron para atrás la compra, las licitaciones. Este muchacho se le echó para atrás y dijo, eso no está bien, esas licitaciones. Y están en la justicia. El MINER y compra están en la justicia. Es correcto. Por primera peleándose vez. ellos, dos instituciones del Estado. Por primera vez con un tema tan importante como era la disponibilidad de esos equipos informáticos para dar la docencia. Y no se logró. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no dice eso? Que hubo un problema de ejecución. Entonces yo creo que el gobierno tiene un problema serio de presentar resultados. Ese es el mayor problema de este gobierno. De esas grandes obras que él anunció, yo siento que hay algunas que corresponden a anuncios hechos por Leonel Fernández y por Danilo Medina anteriormente. ¿Estoy yo equivocado o es así? Mira, si tú tomas desde el General Trujillo, había una cantidad enorme de obras que se habían planificado a nivel de desarrollo del país, donde hay muchas comunidades que dicen, mira, yo quisiera una carretera que vaya del sur hasta el Cibao. Entonces tú puedes decir que hay mucha planificación a lo largo del tiempo y tú vas a tener obras que lamentablemente se van a estar ejecutando en un periodo muchísimo más largo que 4 años. Antes de pasar a otro tema, Jaime, digamos a nivel de filosofía económica, porque no solo el presidente, sino que muchos dirigentes políticos a veces insisten en el tema de que, miren, vamos a rebajar los impuestos y eso va a incrementar la recaudación. Sin embargo, lo que he leído, por ejemplo, con Paul Krugman, que ha sido bastante insistente en eso, evaluando lo que ha ocurrido con la administración Trump, pues él demuestra que no ha sido así, que por el contrario, eso disminuyó en la capacidad de inversión del gobierno, deterioró todos los servicios sociales del gobierno. Entonces, este planteamiento de que supuestamente una baja de impuestos puede producir un incremento recaudatorio. Yo no me refiero ya a lo que ha dicho el presidente, sino que eso lo sustentan por lo general los políticos a veces. Hay varios dirigentes que plantean eso. Sí, mira, eso es la economía de la oferta, eso es Arthur Laffer, basada en la curva de Laffer, donde dice que más allá de un cierto nivel de tasa impositiva, tú comienzas a perder potencia
recaudatoria. Y por lo tanto, si tú la reduces, entonces tú pudieras recaudar más. El problema es que tú no sabes de qué lado tú estás. Si del lado donde si tú aumentas más, aumenta las recaudaciones, o si del lado que si tú las reduces, aumenta las recaudaciones. Tú no sabes de qué lado estás. Y eso es lo que siempre se ha criticado, esa teoría de Laffer, que la utilizó primero Ronald Reagan. Y a partir de ahí se ha intentado en varias ocasiones. ¿Tú eres partidario de que hubiese una reforma fiscal donde se bajara la tasa, se aumentara la base? Él dijo que. ¿Tú eres partidario de eso? Mira, hay algunas figuras impositivas que tenemos tasas extraordinariamente altas, ya en comparación con el resto de América Latina. Tú pudieras decir que hay exenciones importantes que dejan una gran cantidad de base fuera de lo que son los gravámenes, y ten en cuenta también que el 56% de los perceptores de ingresos están en el mundo informal y por lo tanto no están pagando impuestos sobre la renta. Entonces yo creo que hay mecanismos donde tú pudieras mejorar las recaudaciones, no tanto aumentando la base, simplemente por definición, donde al que esté pagando le aumentes todavía más el impuesto, sino que tú enfrentes la evasión. Yo creo que, y ese fue un elemento que hay que poner sobre la mesa, y el presidente lamentablemente no se refirió a él, porque fue muy general, fue algo como muy teórico el discurso, no entró en los detalles, porque yo creo que el diablo está en los detalles en realidad. Y no habló, por ejemplo, del tema de la evasión. Hay más de 40% de evasión impuesto el ITEVIS y más del 50% impuestos sobre la renta. Pero eso lo trató Danilo. Y lo que Danilo resolvió fue que se cobrara más. O sea, la política fiscal de Danilo fue cobren. Sí, definitivamente. Y se hizo un esfuerzo importante con organismos internacionales durante el gobierno del presidente Danilo Medina para mejorar las recaudaciones enfrentando la evasión. Pero hay que continuar esa política. Yo creo que hay que darle apoyo a la Dirección General de Impuesto Interno para que continúe esa estrategia de reducir la evasión. Bueno, Jaime, en la medida en que los fondos de pensiones en el mundo se convierten en el principal capital de inversión, uno de los principales capitales de inversión, hay un discurso totalmente distinto al que se ha estado, digamos, abriendo paso aquí en la República Dominicana, porque lo que se observa es que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, pues lo que se está buscando es que los fondos de pensiones no se invierta donde deterioran capacidad de empleo o donde tienen un impacto ambiental negativo. Es decir, ya el hecho de que con los fondos que generamos en el norte, tú me vayas a empresas sin sindicatos en el sur, no, o que te me vayas para Asia a buscar mano de obra más barata, no puede hacerlo con los fondos de pensiones. Es decir, vamos a tratar de que la orientación de esos fondos tenga una correlación con la fortaleza de la clase trabajadora y con la generación de más empleo. Esa es más o menos la onda en la que se está en el mundo. Nosotros estamos aquí en otra, aunque sea minoritaria, pero en otra, de que supuestamente si se produce una distribución de un porcentaje, se habla de un 30%, de los fondos de pensiones, eso tendría un impacto que mejoraría a los afiliados, que eso sería una gran reivindicación para los afiliados. ¿Tú cómo ves esto? Mira, la realidad es que los fondos de pensiones, tal como se estableció, y eso fue también una reforma del presidente Hipólito Mejía, se discutió durante el gobierno de Leonel Fernández, pero fue Hipólito Mejía finalmente que la aprobó y la puso en marcha. Los sistemas de pensiones basados en capitalización individual han generado un ahorro importante para la economía dominicana, alrededor de 800.000 millones de pesos, y eso ha favorecido, sin lugar a dudas, 700.000 millones de pesos, y eso ha favorecido, sin lugar a dudas, la capacidad de inversión. Y eso obviamente que se traduce en un aumento del crecimiento de la economía. Si tú tienes que el crecimiento promedio ha sido 5% en los últimos años, desde por ejemplo, 2000 hasta el presente, de ese 5%, 1% ha sido producto por los fondos de pensiones, es decir, que alrededor del 20% se explica por el ahorro de esos fondos. Eso es un elemento sumamente positivo que se traduce en un aumento del nivel de empleo y además en una reducción de la incidencia de pobreza. Tú puedes asociar el desarrollo de los fondos de pensiones basado en capitalización individual, que es la cuenta que ustedes tienen ahora guardado cada uno. Esos fondos ha favorecido la reducción de pobreza en tal punto que se pudiera estimar en alrededor de 370.000 personas
que si no hubiese existido los fondos, debido al crecimiento menor, debido al ingreso promedio menor, hubiese estado viviendo entonces por debajo de la línea de pobreza en términos macroeconómicos. Ahora, si entramos en el tema de la distribución, ¿para qué es que tú tienes un sistema de pensiones? Tú tienes un sistema de pensiones como un pacto social donde tú estás ahorrando ahora para recibir cuando tú te retires, y esto es utilizando el concepto de ciclo vital que enseñó Franco Modigliani, un premio Nobel de Economía, profesor del MIT, donde tú ahorras ahora que eres joven, fuerte y que estás en el mercado de trabajo activo y vas a tener recursos suficientes para que cuando tú te retires, entonces tú tener un flujo de ingresos. Ese sería el mensaje y principio fundamental de este sistema de ahorro, que es el que se establece basado en capitalización individual. La ventaja de capitalización individual es que tú lo identificas y cada uno tiene una cuenta específica con nombre y apellido y sabe cuánto tiene en esa gran caja, sabe cuánto le corresponde a cada uno de ellos. Cuando se retire, entonces recibe el dinero. ¿Qué Pero pasaría? no lo recibe todo, recibe una parte de ese dinero que ahorró. No, recibe todo. Cuando ahorra, fíjate lo siguiente, tú ahorras lo que tú aportas, recuérdate que hay una parte que la aporta el empleado. Sí. Una parte la aporta, el Sí, 70% sí. la aporta el Pero empleador. lo que te toca ya de ese ahorro no es igual que la cuenta de ahorro, que tú sacas todo tu cuarto, si tú tienes una cuenta de ahorro, y dejas 5 cheles, si te da la gana o la cierras. No, Aquí te toca un porcentaje de lo que ahorraste, porque lo otro se lo ha adjudicado la empresa, el banco, que es dueño de los fondos de pensiones. No, como funciona es lo siguiente. Uno ahorra, ¿verdad? Y esa compañía invierte. Sí. De lo que tiene ahora mismo, por ejemplo, de estos montos de 700,000 millones, la mitad es por retornos de la inversión. Es decir, ellas hacen inversiones donde van y adquieren títulos, por ejemplo, ya sea títulos del Banco Central, Sí. títulos del gobierno, pero títulos también de empresas de energía eléctrica renovable o del sector turismo o de muchísimas otras. De todos los sectores, Sí. de todos los sectores. Y eso es Invirtiendo una en deuda primera- el dinero de los ¿Tú trabajadores. me permites Sí. concluir? Sí. Porque si no, No, claro, Adela, sí, continúe. no, porque, o sea, yo te puedo dejar si tú quieres continuar. No. No, adelante, Sí, adelante. ya. Gracias. Bien, No hay entonces. de qué. Estamos a la orden. No, gracias. Mira, entonces tú inviertes y eso Sí, te genera sí. a ti que de la cuenta completa que hay ahorrado, Sí. la mitad Sí. se explica por ese retorno. Sí. O sea, que le genera un beneficio extraordinario. El nivel de beneficio que genera la empresa que está administrando los fondos es menos de 1/10 parte de lo que finalmente está creando a favor del trabajador. Cuando el trabajador finalmente se va a retirar, Sí. entonces él con esos recursos adquiere un flujo de ingresos que ya le va a permitir a él entonces tener una remuneración cuando ya él no esté operativamente en el mercado laboral. Entonces, ese es cómo funciona. Entonces, ¿qué sucedería si tú ahora dices, yo voy a sacar el 30%? Pues inmediatamente lo que tú estarías es perjudicando al Claro trabajador que sí. en el futuro, porque va a reducir entre un 20 y un 25% el monto de la pensión que tú vas a recibir en el Así es. futuro. Entonces, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú estás ahorrando es porque tú sabes que en algún momento tú no vas a poder trabajar. Si tú quieres utilizar ese dinero ahora, te vas a perjudicar tú mismo en el futuro. Sí. Entonces, es muy grave esa distribución. Los países que han hecho distribuciones han tenido un impacto considerable con relación a la pensión que van a recibir. Algunas personas incluso no van a recibir nada porque es que han distribuido prácticamente la totalidad por el hecho de que tenían ciertas características específicas que cuando le dijeron vamos a distribuir, bueno, esas personas están en una situación que ahora van a tener serias dificultades para poder recibir pensión en el futuro. Y esto hay que recordar que es el pacto social, un pacto social donde todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, miren, hay que establecer un sistema de pensiones. El que teníamos, basado en reparto del Instituto Dominicano de Seguridad Sí, Social, sí. nos prometía una pensión. No, No, te porque la el daba de que tú salieras ahí y porque ya. el sistema de reparto es una caja común que sencillamente no tiene dueño, donde no hay reservas, donde no hay ahorro, donde no hay un aporte Inversión. ni macroeconómico, ni siquiera a nivel individual, porque la inversión que finalmente tendría que hacer, lo tenía que hacer el Estado para pagar pensión. Y si el Estado tenía un déficit, ¿qué iba a hacer? No pagaba. Lo que hacía, no te ajustaba la pensión, no la pagaba y al final, cuando tú te retirabas, no recibías absolutamente nada. En el sistema de capitalización individual, en cambio, como es un ahorro
donde cada persona está colocando y sabe cómo se le está manejando su cuenta. Y si no está de acuerdo, simplemente se puede mover hacia otra empresa para que se la maneje mejor. O sea, que ahí no hay ningún problema. Pues como sabe cómo se le está manejando su cuenta, y sabe cómo se está ahorrando, sabe con cuánto se va a retirar finalmente. Entonces yo creo que esa decisión de retirar el 30% no sería aconsejable, ni en términos macroeconómicos, ni en términos microeconómicos. Sería tú clavarte tú mismo un puñal contra tú, pero anciano. Imagínate lo siguiente. Tú, Martínez Pozo, joven, trabajador, que está acumulando, ¿tú tomarías una decisión en contra de tu papá? No. No. Imagínate tú ahora, ¿cuál es el anciano que tú más quieres? Claro. No es tu papá, eres tú A ti mismo. mismo anciano. Entonces, si tú no tomarías una decisión en contra de tu papá, ¿tú crees que tú la tomarías en contra de ti mismo? No debería. Entonces, ese es el mensaje. Tú tomar ahora una distribución del 30%, es tú, joven, fuerte, trabajador, Así tomar una es. decisión en contra de Martínez Pozo, anciano. Pero sabes que de todas maneras cuando a mucha gente se le plantea esa Claro. posibilidad, Lo le quiero. ilusiona porque dice, bueno, quiero ahora. como Yo yo lo quiero ahora. no sé para cuándo me va a tocar esto, O si me lo van yo a dar. prefiero algo ahora, etcétera. Y Claro. bueno, Pero eso es lo mismo. Fíjate, yo le expliqué a mi hijo, cuando tenía 5 años, yo le expliqué el concepto de tasa de interés de la siguiente forma. Yo le dije, ¿tú quieres una barquilla ahora o quieres 2 barquillas mañana? Me dice, yo quiero la barquilla ahora. Yo le digo, ¿y por qué tú quieres la barquilla ahora? No, porque yo no sé si tú me la vas a dar mañana. Fíjate, él no tenía el concepto claro Sí. de lo que es la tasa de interés, pero él tenía concepto claro de lo que es la preferencia por el presente. Entonces, siempre la persona va a querer hoy las cosas, pero como sociedad tú tienes que enseñarle a esperar y recibir un premio a cambio. ¿Cuál es el premio de él haber esperado la barquilla? Que le dan Una dos. tasa de reemplazo Es- de 22%. No, 40%. Pero si tú dices que tú le vas a dar otra barquilla, ese es un premio que estarías recibiendo. Ahora, volviendo al tema de la tasa de reemplazo, si Sí. tú quieres aumentar la tasa de reemplazo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. No, pero ¿de cuánto sería, por ejemplo, la No, tasa de reemplazo hacia- para un adelante, trabajador la de pregunta. 20 mil pesos? ¿Con cuánto se pensionaría? Porque ese es un tema, la gente está preocupada en medio de la pandemia y ha pasado, por ejemplo, el mismo sistema de capitalización individual se desmontó en Chile, se está desmontando. La gente está preocupado por el monto con el que se va a retirar. Es una preocupación Eso es, legítima de claro. la gente. Y la Fundación Juan Bosch ha presentado un estudio donde habla de las altas ganancias y rentabilidades que tiene las AFP con las inversiones que hace del dinero de los trabajadores en deuda pública, porque al final es prestándole al mismo trabajador, porque la deuda pública es dinero del pueblo. Entonces, de esa inversión, la mayor ganancia la tienen las AFP. Y además que de ahí sale el dinero de la administración de la misma AFP, los costos, y lo que le está quedando al trabajador es muy poco lo que la gente está viendo. Entonces le hace ilusión tener mejor un chin de dinero ahora que prácticamente nada en el futuro. Esa es la preocupación de fondo Sí, de pero mucha es, gente. Pero es incorrecto. Ok. Fíjate una cosa, cuando tú señalas que están ganando más las AFP con relación, es totalmente falso. Ten en cuenta lo siguiente, por cada peso que gana una AFP, tú generas 13, 14 pesos a favor de la persona y su cuenta individual. En primer lugar, ahí están los números con relación al retorno. Luego tú tienes que tener en cuenta lo siguiente, las personas siempre van a preferir, por eso puse el ejemplo de mi hijo de 5 años, que ahora mismo estudió en matemáticas y finanzas en los Estados Unidos y trabaja en un banco de inversión, o sea que le sirvió la lección. Le sirvió la lección de que era preferible posponer el consumo y pensar hacia futuro. Entonces, pero aquí el punto clave es el siguiente. Tú tienes lo que es clave, importantísimo, es la capacidad de poder generar un flujo en el futuro. Si tú tomas ahora y distribuyes y tú dices, no, vas a recibir ahora en el presente y te hace ilusión tener ese dinero, y tú me dices, no, pero es que la tasa de reemplazo es bajita. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo si tú tendrías ahora unos chelitos con ese 30% en el presente? Sería todavía más bajita. Fíjate lo siguiente, en Chile se ha desmontado y va a caer entre un 17 y un 22%. En Perú, alrededor de 25%. Sí. Cuando más joven es el sistema, peor es el golpe. Claro. No es Claro. que el retiro de los fondos no es una opción de desesperación de alguna gente, pero técnicamente no es una opción el retiro del 30%. Pero comparto la inquietud, porque por ejemplo, todo el que está aquí
de alguna manera es pluriempleado. Nadie está planificando su vida, retirarse con lo que le va a dar el sistema de pensiones. Nadie de los que están en esta mesa. ¿Tú sabes con el mejor de su salario. Pero tú sabes qué ellos pudieran hacer. Nadie está planificando su vida con pensiones aquí. Pero oye lo que tú puedes hacer. Tú puedes aumentar. Lo que pasa es lo siguiente. La tasa de reemplazo, que es de 40%, pudiera aumentar si aumentase la tasa de aporte. El problema es que el aporte es muy bajo. Es 8.2%. Todos ellos pudieran mejorar. Y tú dices... No están contando con eso. ¿Con qué están contando? Con ahorro adicional. ¿Y por qué no toman? Con pluriempleo. No, pero pueden hacer, pero cuando se retiren, ellos pudieran hacer aportes adicionales. Y yo creo que ese es uno de los temas que habría que poner sobre la mesa. Claro. Mira, República Dominicana tiene una de las tasas de aporte más bajas de la región. Y tiene una de las tasas también de retiro, una de las edades de retiro más bajas, tiene 60 años. Entonces otros países tienen 65 años. Si tú haces esas modificaciones, donde aumenta la tasa de aporte, donde tú modificas la edad de retiro, tú puedes aumentar la tasa de reemplazo y tener todavía mayor capacidad de ingreso en el futuro. Ahora, lo que sí es importante, y eso hay que reconocerlo, es que esas empresas tienen una capacidad extraordinaria, y por eso existe el sistema financiero, de poder generar un retorno muchísimo más elevado que el que se pudiera generar directamente si fuera cada uno de nosotros que colocáramos ese dinero. Porque hay economía de escala. Cuando tú tienes un experto y además economía de escala en la colocación de inversiones, tú tienes la capacidad de generar un mayor nivel de recursos para los fondos. ¿Por qué tú crees que estos expertos en todos esos años, que son especialistas en inversión, básicamente su especialidad ha estado relacionada con usar el dinero de los trabajadores para invertir en deuda? No, pero no solamente en deuda. Fíjate lo siguiente. Si son tan expertos en generar producción. No. Fíjate lo siguiente. Es que no es en deuda. Ahora tú tienes una distribución donde digamos, el destino principal es Banco Central y Hacienda. Pero al inicio no eran esas entidades. Incluso se modificó la legislación y la normativa para poder darle cabida a ese tipo de títulos. Inicialmente eran otro tipo de títulos. ¿Y pero por qué se ha quedado en ese renglón de inversión? Se va a ir diversificando. Tú tienes una necesidad de recursos que ha ayudado a que el Estado pueda tener, y eso es un elemento clave, el Estado ha tenido recursos que le ha permitido reducir la tasa de interés, porque recuérdate, con este fondo que tú tienes de ahorro, que no hubiese existido si no hubiese tenido capitalización individual, porque tú tienes que reconocer, si tú no tienes capitalización individual, si tú tienes reparto, ese ahorro no existiera. La tasa de interés de equilibrio fuera muchísimo mayor. Entonces, el gobierno ha podido tener acceso a recursos, a tasas de interés más bajitas, y poder tener una política, por ejemplo, de gasto. ¿Tú crees que el gobierno... Pero lo que pasa es que esos fondos no son para el uso del gobierno, son para beneficio de los trabajadores. No, pero se están beneficiando los trabajadores, claro que sí. Los trabajadores se benefician de dos formas. Oye bien. Sí. Se están beneficiando, uno, con esta transferencia de recursos que viene del gobierno a través del pago de interés, y se están beneficiando con la política social del gobierno. ¿De dónde tú crees que el gobierno utilizó recursos para aumentar la inversión, para la inversión social, para la ayuda social, para la inversión en educación? Todos esos recursos es lo que se utilizan. Es decir, que los fondos de pensiones están ayudando, uno, al sector privado y dos, al sector público. Pero ayudar al sector público significa ¿qué? Ayudar al pueblo. Exactamente, ayudar a los más pobres. Bueno, yo quisiera... Julio. Todo esto es importantísimo porque el pobre Botello hasta se crucificó. Ustedes vieron a Botello crucificado en la cruz. Con un casco de obrero. De obrero. Eso no tiene madre. Bueno, Jaime, los artículos que estás escribiendo, mira, por cierto, que tengo el último está aquí, el del sábado pasado. El más leído. Sí. Los escollos de la central eléctrica de Manzanillo. Estás haciendo una serie de recomendaciones que yo decía que yo quisiera que el presidente, con sinceridad, que está tan empeñado en todos estos proyectos que está presentando, lea lo que tú le estás escribiendo, sin prejuicios, porque yo sé que hay un ministro de Energía que no se va a llevar de esto. El ministro de Energía no te va a leer siquiera. Ok, pero... lo fundamental de tu planteamiento con respecto a hacer la terminal de gas en Manzanillo, ¿cuál es? Para que el presidente lo oiga, porque yo creo que es fundamental, porque no puede llevar esta fijación con Manzanillo gas a un fracaso hasta que ni siquiera se pueda comenzar a hacer
Manzanillo Gas. Sí. Es lo que entiendo. Bueno, en primer lugar, hay que entender de ese proyecto, lo que como se tiene organizado es una terminal de gas y una unidad de generación de 400 megavatios. Sí. Ese sería el primer bloque de licitación. El segundo bloque es otra generación en base a gas de 400 megavatios. Es decir, son dos bloques de licitación. Ahora, aquí hay problemas primero, en términos de el terreno. El terreno es un terreno donde tiene un valor medioambiental importantísimo y no se ha evaluado correctamente si ese es el lugar ideal para establecer esas unidades. No se sabe si también la obra marítima se puede ejecutar en esa zona. Eso es el primer punto. Segundo punto, el tema de el financiamiento. El financiamiento, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Ellos dicen que el gobierno no va a poner un centavo, por lo tanto lo va a poner el sector privado. Eso significa que el sector privado tiene que poner capital, ya sea propio o ya sea deuda. Pero para eso necesita tener un proyecto que sea, a su vez, suficientemente bueno y atractivo en términos financieros, que significa que las empresas que van a pagar la electricidad sean sólidas. Pero ¿cuáles son las empresas que le van a pagar la electricidad? Son las sedes. Pero ahí yo coloco lo que ha sucedido con las finanzas de las sedes en este gobierno. Enero-mayo del 20 versus enero-mayo del 21 se ha deteriorado en 10 puntos la capacidad que tienen las empresas distribuidoras de electricidad de la energía que está retirando de las generadoras, cobrarla. 10 puntos se ha deteriorado. Entonces, cuando usted ve eso, se da cuenta de que estos que van a ejecutar este proyecto pedirían una garantía soberana. Sí. Porque sencillamente ese flujo de efectivo de las redes no es suficiente como para tenerlo como garantía para emitir deuda. Entonces, ese es otro problema, el deterioro de la capacidad de pago de las EDES para poder obtener ese financiamiento. Y además, luego viene otro tema importantísimo, que es lo que ha impedido que se desarrollen otros proyectos de gas natural, y es el acceso al gas natural. Para tú tener acceso al gas natural, tú tienes que poner, muy probablemente por esa magnitud, tú tienes que poner una garantía de alrededor de 4.000 millones de dólares. Wow. Y poner un contrato PPA, take or pay, para dentro de ese PPA. Entonces, ese take or pay significa que tú, no importa que no utilices el gas, tú tienes que pagarlo. Entonces, la magnitud de que estamos hablando son tan enormes que le hace muy difícil a el primer bloque conseguirlo, pero al segundo bloque, si no se consigue para el primer bloque, el segundo bloque no se ejecuta. Entonces, el nivel de riesgo del segundo bloque, que sería una única generación que estaría basada en un gas que supuestamente conseguiría la primera parte, es más riesgosa. Okay. Por lo tanto, el precio de generación final de ese proyecto sería de $100 el megavatio. Ay, $100 el megavatio. Sí, $100 el megavatio. Entonces, es más caro que lo que se pudiera montar utilizando, si tú haces esa licitación, pero sin ninguna especificación geográfica, ni restricción de ningún tipo. Tú dices, yo quiero para el año 2024, por ejemplo, que es cuando se necesita electricidad, yo necesito 400 o 450 megavatios en el país de termoeléctrica a precios competitivos. Salgan a ofrecer. Yo te aseguro que tú puedes conseguir a $77 el megavatio, 78, $79 el megavatio, no a $100. ¿Por qué? Porque tú pudieras aprovechar toda la infraestructura que existe hoy día y montar, ya sea la infraestructura de gas natural, ya sea la infraestructura de Punta Catalina, pero tú pudieras hacerlo muchísimo más competitivo. Entonces, si lo haces con gas natural, si tú te quieres decir, no quiero más carbón, gas natural, perfecto. Si quieres gas natural, tú pudieras utilizar la infraestructura que ya tienes montada AES y de esa forma reducir significativamente los costos de inversión. Y te asegura energía eléctrica a partir del año 24. Sería Manzanillo. No sería Manzanillo. Bueno. O sea, Manzanillo tú le estás poniendo una restricción que la hace sencillamente excesivamente costosa. Exacto. Y va a ser un fracaso. Óigame bien, ese proyecto va a ser un fracaso en el gobierno del presidente Luis Abinader. Jaime, es verdad que tú afirmaste que el gobierno está perdiendo entre 400 y 500 millones de pesos en el asunto de los combustibles. Mira, sí, mira lo que sucede. Explícame. El gobierno tiene un subsidio semanal. ¿Perdiendo o subsidiando? Subsidiando y perdiendo. Sí, porque sí, cuando tú lo subsidias, supuestamente tú lo vas a recuperar, pero tú no vas a recuperar nada. Exacto. O sea, es una pérdida. 400 millones. El punto es, ¿quién se está beneficiando de ese subsidio? Por ejemplo, vamos a suponer que Eury tiene una casa con piscina y tiene además
un jacuzzi anexo a esa casa. Ojalá yo. Sí, sí. Y tiene la calienta con gas licuado de petróleo, con GLP. Y el gobierno viene y subsidia. Y entonces van 2 personas a comprar. Va Eury a comprar con un tremendo tanque grande que se lo llevan hasta su casa, el gas. Y una doñita que va con un tanquecito de 25 libras a que se lo llene. Los dos van a recibir, por cada galón que reciben, van a estar recibiendo el mismo subsidio. Sí, ahora, Eury está recibiendo 20, 30, 40 veces más subsidio que a la doñita. semana que la doñita. Por lo tanto, estos 400 millones de pesos que mencionó el presidente ayer, ¿quién se está beneficiando más? Los que más tienen. Los más ricos. Entonces, esa es la explicación. Entonces, esa es definitivamente. O sea, que están subsidiando a los más ricos. Exactamente. Entonces, es preferible. ¿Qué tú planteas entonces ante eso? No, pero yo prefiero subir los precios, que se ajusten y coger ese excedente, esos 400 millones. Y destinarlo socialmente. Exactamente, a los más pobres. ¿Y cuál es la suerte del aumento salarial en el sector público? Porque no se mencionó en el discurso de ayer. No, lo mencionó, no, pero como privado. Privado, no. Pero a nivel público, que además sabemos que fue un espejismo eso. sabes, No, fue un engaño. Entonces, ¿cuál es el horizonte que tú ves? Porque no lo vi ni en el discurso ni en las discusiones recientes del gobierno. No lo dijo él, pero lo dijo Seara. Él lo condicionó a que se ejecute la reforma tributaria. O sea, cuando yo le Sí, escribí... lo dijo aquí mismo. ¿verdad? lo dijo Aquí, mismo, ¿verdad? sí. Lo dijo aquí. Exactamente. Sí, lo Vamos dijo a Seara, ver pero el cuando- presidente no habló absolutamente Ahora, con nada. relación al salario, tú lo explicaste Sí. muy bien, Eury. Mira, el salario, lo que aumentó el salario mínimo en realidad no fue 24%, fue en realidad 14%, porque el 59% que se debería haber registrado de aumento en la mediana empresa nunca existió. Nunca existió. Porque esas empresas grandes, que antes eran grandes, en realidad eran pequeñas y medianas. Cuando tú haces el ajuste de todos esos movimientos, que es lo que se conocería como una matriz de Markov de movimientos, y yo le puedo decir cómo calcularlo, se puede hacer de tal manera que cuando tú haces el nuevo cálculo te das cuenta de que en el mejor de los casos el incremento promedio fue de 14%. Bueno, pues muchas gracias a Jaime Aristi Escudero. Muchas Brillante, gracias, Jaime. brillante. Una Muchas clase de gracias, economía. muchas gracias. Gracias, profesor. Me preocupa más Cambio a fuera. mí, me preocupa más